Que la glándula suprarrenal tiene porciones, ¿sí?, que secretan distintas hormonas, la médula y la corteza. ¿Ok? La médula y la corteza. Todo este es el contenido que vamos a tener que ver. Vean, es un montón. Morfología adrenal, médula, corteza, transporte y metabolismo de las adrenocorticales, estrógenos, corticoides, regulación, efectos de los mineralocorticoides, aldosterona. Es un montón de temas, pero todos relacionados a la glándula suprarrenal, ¿ya? Para que tengan claro, las glándulas suprarrenales son órganos que tienen forma de pirámide, que están, como su nombre lo dice, por encima de los riñones, pero ojo que no es el único lugar que tiene este tejido. Hay algunas zonas ganglionares, ¿sí?, de ganglios nerviosos, ¿no? Hay unas zonas ganglionares que tienen un poquito de tejido adrenal en distintas zonas y que pueden estar secretando también hormonas de ese tipo, pero digamos más del 95% están secretadas en las dos suprarrenales, ¿ya? Muy bien. Ok, la glándula suprarrenal tiene diferentes capas, ¿sí? Y las diferentes capas, ¿esto ya lo han llevado en algún morfo? Claro. Ah, ya, entonces todo bien. Pensé que no lo habían llevado. ¿Este ciclo lo están llevando? Entonces, ¿cuál es el sentido de llevarlo? También hemos llevado morfo 3. Morfo 3 ¿Cuál es el sentido de llevar el mismo tema de morfo 3 y morfo 4? Acá hay más tiempo para ver. La glándula suprarrenal no se ve en sus morfos, sí, en fisiología, solamente histológicamente nada más. Ajá. Solo histología se ve nada más. Ah, en morfo 3 lo ven solo histo. Ok, eso es un poco extraño. Ok, bueno, entonces, si han visto esto, entonces esto ya lo tienen claro, ¿no es cierto? Las capas, la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y la médula. Y si ya saben entonces qué hormonas se secretan en cada capa. Ah, ya, eso está fácil. Y aquí, esto, la síntesis, eso sí no, ya, eso sí lo vamos a ver entonces a lo largo de la clase. Pero lo importante que tienen que tener en cuenta es que la síntesis, eso sí lo deben saber, se hace a partir del colesterol, ¿no es cierto? A partir del colesterol se activa por una enzima que se llama colesterol desmolasa, ¿no es cierto? Colesterol desmolasa va a ser estimulada, por supuesto, ¿por qué hormona? Por la ACTH, ¿no es cierto? Por la ACTH se va a estimular la glándula suprarrenal. Y el colesterol, por la acción de la colesterol desmolasa, se va a convertir en pregnolona y ahí va a empezar una cascada que ahorita vamos a ver, mediada por varios tipos de citocromo P450. ¿Eso sí, fármaco? Citocromo P450. ¿Nada? ¿Primera vez que lo escuchan? Ya. Las citocromo P450 son un grupo de enzimas hepáticas que ayudan a metabolizar de forma muy específica algunos compuestos, productos del propio metabolismo y también de muchísimos fármacos, ¿sí? De fármacos y comidas en realidad. Sí, son las enzimas y son un montón, y son varias familias, o sea, de la citocromo P450 hay varias familias de enzimas que van a tener esta actividad. Y ahorita lo vamos a ver, lo van a ver harto en fármaco. No, ya nadie ha llevado fármaco todavía, nadie está llevando ya. En fármaco van a ver un montón de eso, ¿ya? Eso es más fármaco. Ya no se preocupen si no lo han visto, pero sí. Una cosita, en el anterior PPT, donde hablaba sobre las hormonas, ¿Sí? ¿puede hacer en la primera para recordar? ¿Un zoom? Ajá, es el mineral corticoide en la primera. ¿Sí? En la segunda son las glucocorticoides. ¿Sí? La tercera. Son las catecolaminas. La cuarta era epinefrina y. Claro, estas son las catecolaminas. Estas son las catecolaminas, estas son los mineralocorticoides, que es la aldosterona. Hay otro mineralocorticoide que también se secreta, pero que en realidad no sirve para nada, así que no se rayen con eso. Y acá, sobre todo, cortisol y andrógenos. ¿Ya? Cortisol y andrógenos. Ah, esa sería la tercera capa. Son la segunda y la tercera. Sí, la segunda y la tercera. En realidad, en la segunda, sobre todo cortisol, y en la tercera, sobre todo andrógenos. Pero sí se produce cortisol en la tercera y andrógenos en la segunda, en la fascicular. Esta es la médula, esta no es la corteza. ¿Sí? La corteza tiene 3 capas
y luego la médula. En la médula es donde se secretan las catecolaminas, ¿ok? Ya. A ver, empecemos por la adrenalina y la noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina. ¿Cómo prefieren? Adrenalina y noradrenalina, sí, claro. Yo también. Bien. Estas hormonas se producen en la médula de la corteza suprarrenal, ¿ya? Lo que ustedes ven en este gráfico es la cantidad de cada una de las hormonas en plasma que se tiene que secretar para que se pueda detectar un efecto fisiológico, como por ejemplo elevación de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Elevación de la presión arterial. Vean que la cantidad de adrenalina que se tiene que secretar es mucho menor que la cantidad de noradrenalina. Sobre todo se relaciona la secreción de noradrenalina con situaciones de estrés, pero de estrés conocido, ¿sí? De un estrés que ya es esperado por la persona. Por ejemplo, ustedes saben que le embarraron, que van a tener un problema en llegar a su casa, ¿no? Van a tener un problema en llegar a la casa, ya saben cómo es la mamá cuando se molesta, ¿no? Porque no se aparecieron 3 días o porque jalaron un examen, no sé. Pero ya saben lo que va a pasar, ¿no? Uy, ¿no? Estás llegando a tu casa y uy, ya sabes lo que se te viene, ¿no? En cambio, la adrenalina, ¿sí? Se secreta en mayor cantidad en situaciones de estrés inesperadas, ¿no? Situaciones de estrés inesperadas. Tienes una descarga adrenal de una situación inesperada, como por ejemplo, Dios no quiera, un choque, ¿no? Un choque, ¿qué? No, el tráfico no. Un choque, me refiero, en donde en segundos tienes que hacer una maniobra y después de la maniobra quedas, ¿no? Te estacionas a un costado, ¿no? Ok, ¿qué cosa es importante? Aquí yo marqué algunas cositas para explicarles de la adrenalina y la noradrenalina. Ah, ya, ok. Esto es un experimento en donde lo que ustedes pueden ver es que primero al paciente le van a dar adrenalina y luego noradrenalina, ¿ya? Y tienen mediciones de la resistencia periférica, ¿sí? El gasto cardíaco, la presión arterial y sus rangos para la presión arterial media, ¿no? Al medio, y la frecuencia cardíaca, ¿ya? Normalmente la adrenalina estimulando receptores alfa va a producir vasoconstricción prácticamente en todo el cuerpo, ¿sí? Excepto, y ese es el detalle de este gráfico que ven aquí, excepto en el hígado, en donde tiene receptores alfa 1. Y esos receptores alfa 1 hacen que a nivel hepático más bien se produzca vasodilatación. Y esa reducción de la resistencia en la vasodilatación al final termina siendo mayor que el efecto de vasoconstricción, y es por eso que aquí van a tener un aumento del gasto cardíaco, a diferencia con la noradrenalina, que tiene una caída del gasto cardíaco, ¿sí? Vean que esa vasoconstricción total alfa que produce la adrenalina es lo que en el hígado, como hay vasodilatación, van a tener caída del gasto cardíaco, ¿sí? Y aumento de la resistencia total periférica. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. ¿Esto sí lo han visto? Más o menos. Ya. Como les había dicho, es a partir del colesterol que se producen las hormonas esteroideas, de un grupo de anillos que se llama el núcleo del ciclopentano perhidrophenantreno. Es a partir de este grupo de anillos que comparten el colesterol, los ácidos biliares, los ácidos grasos libres, es que se van a formar los esteroides y también los andrógenos, la aldosterona, etc. Ahorita vamos a ver cómo, ¿ya?
Estos anillos van a sufrir un proceso enzimático, van a ser básicamente de 3 familias. Las familias dependen de la cantidad de carbonos que tienen, ¿sí? Los derivados del pregnano, como la pregnolona y la progesterona, que tienen 21 carbonos, los andrógenos con 19 carbonos y los estrógenos con 18 carbonos. Y son una serie de pasos enzimáticos que vamos a ver ahorita con calma y con paciencia, ¿ya? Para que no se rayen. Aquí está el colesterol. Aquí está el colesterol que por acción de la colesterol desmolasa, que es estimulada por la ACTH, el colesterol, por la colesterol desmolasa, se va a convertir en pregnolona. ¿Okay? El colesterol se convierte en pregnolona. Y aquí van a ver una acción de varias enzimas, y el truco de esto es que la mayoría de estas enzimas están presentes tanto en la zona fasciculada como en la zona reticular, más no en la zona glomerular, que es donde se produce la aldosterona, y es por eso que la producción de aldosterona se ve limitada a la zona glomerular de la corteza, donde no hay algunas enzimas que están aquí presentes, pero que sí están presentes en la producción de aldosterona. ¿Okay? Entonces estamos en pregnolona. Esta enzima, por ejemplo, sí es de la familia de la citocromo P450. Es la... mejor... en el Gannon está. Si quieren saber específicamente qué citocromo está en el Gannon, se los iba a anotar acá. Esta es la CYP11A1, por ejemplo. Tienen esos nombres códigos. Si ustedes ven CYP, ¿sí? CYP es que es la familia de la citocromo, ¿no? Hay algunas que forman parte de esa familia. Ahorita vamos a tratar de ver cuáles. Tenemos la conversión a pregnolona. La pregnolona, por acción de la 17-alfa hidroxidasa, se va a convertir en 17-hidroxipregnolona. ¿Sí? O sea, la pregnolona se hidroxila, ¿sí? Se deshidroxila, perdón, y se convierte en 17-hidroxipregnolona. Acá estamos hasta ahí. Por otro lado, la misma pregnolona, ¿sí? En otro camino, por acción de la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, se convierte en progesterona. Entonces, de la pregnolona vamos a tener la 17-hidroxipregnolona y la progesterona. Después, esta progesterona, por acción de esta misma enzima, que es una hidroxilasa que actuó sobre la pregnolona, va a actuar esta misma enzima, que es la 17-alfa hidroxilasa, sobre la progesterona, convirtiéndola en 17-hidroxiprogesterona. Y acá obviamente la va a convertir en 17-hidroxipregnolona. Pero vean que lo que está sucediendo es cambiando de familias, ¿sí? Miren familias derivadas de 21 carbonos, de 19 carbonos. Y estas dos, tanto la 17-hidroxipregnolona como la 17-hidroxiprogesterona, por acción de una liasa, ¿sí? Se van a convertir en dehidroepiandrosterona y androstenediona respectivamente, ¿no? O sea, la 17-hidroxipregnolona en dehidroepiandrosterona y la 17-hidroxiprogesterona en androstenediona, ¿sí? Por acción de la misma enzima, la 17-20 liasa. A su vez, estos dos compuestos, estos dos precursores de corticosteroides, ¿sí? Por acción de la 21-beta hidroxilasa, porque si se dan cuenta, estoy hidroxilando algunos racimos de carbonos que están en distintas posiciones. Acá están eso lo van a encontrar en el Gannon bien detallado, ¿no? Acá están las posiciones de los carbonos, ¿ya? Y esas son las posiciones de los carbonos en donde los carbonos se comienzan a hidroxilar y se comienzan a perder algunas ramas de esos carbonos, ¿no? De esos carbonos se comienzan a separar y comienzan a perder carbonos, y luego de esta 21-beta hidroxilasa, que va a hidroxilar el carbono 21, ¿sí? Su estereoisómero beta, va a convertirlo en 11 deoxicorticosterona a la progesterona y en 11 deoxicortisol a la 17-hidroxiprogesterona. Y estos, a su vez, por la 11-beta hidroxilasa, se van a convertir en corticosterona y en cortisol.
hay una diferencia entre las distintas especies en la producción de corticosterona y en cortisol. En los perros, por ejemplo, se produce más corticosterona y más cortisol. Esas mismas diferencias también existen en la producción de catecolaminas, ¿sí? Que era el tema que habíamos visto un ratito antes. Pero en los humanos la proporción de cortisol a corticosterona es de 7 a 1. ¿Ya? La cortisol es una hormona, si han escuchado sobre el cortisol, es una hormona que tiene mucho que ver con el control del ritmo circadiano. Así es, con el control del ritmo circadiano se considera que es la hormona del estrés y tiene un pico a las 8 de la mañana y una meseta que normalmente se mide a las 4 de la tarde, ¿no? que tiene forma esa curva. Ahora, en situaciones, por ejemplo, de estrés laboral o en personas que trabajan como nosotros o como ustedes, cambiando de turnos, ¿sí? En algunas personas el ritmo de secreción de cortisol se llega a alterar, pero en otras se mantiene un poco la forma de secreción entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. No se tiene muy claro por qué algunas personas son más resistentes a los turnos de trabajo y al estrés laboral respecto a cómo esto va a influir en la secreción de cortisol a lo largo del día, ¿no? Respecto a la aldosterona, hemos llegado hasta aquí, miren, 18 hidroxicorticosterona. Luego, esta corticosterona, por acción de la aldosterona sintasa, que no está ni en la zona fasciculada ni en la zona reticular, solamente en la zona, glomerular, en la zona glomerular, está presente. No en las otras dos zonas, y es por eso que ahí se produce. Y así como esta hormona, también la 17-alfa-hidroxilasa, que va a convertir pregnolona en 17-hidroxipregnolona y progesterona en 17-hidroxiprogesterona, tampoco está en la zona glomerular de la corteza. ¿Okay? Y es así como se va a producir la aldosterona. También tiene otro estímulo, la producción de aldosterona, que es la secreción de angiotensina 2 activada por renina. Eso ya deben haber visto en Morfo 2, ¿no es cierto? Ok, entonces en eso no puede, porque eso es para el control de la presión arterial, entonces en eso podríamos no profundizar mucho, ¿ok? Está bueno entonces. Bien, estos son los niveles plasmáticos secretados diariamente en 24 horas, tanto de cortisol como de corticosterona, de aldosterona, la de deoxicorticosterona, que es prácticamente despreciable y no tiene casi actividad biológica, ¿no? Y esa es la potencia relativa en cuanto a su actividad o glucocorticoide o mineralocorticoide, ¿no? La actividad mineralocorticoide es la que permite regular sodio, sobre todo sodio y potasio, ¿no? Nos va a permitir eliminar potasio, ¿no? La aldosterona lo que hace es que eliminemos potasio en la orina y ahorremos sodio, ¿ok? Ya, ahora sí, entonces, todo este proceso que les acabo de describir ocurre luego de que la ACTH va a estimular su receptor de proteína G de la membrana, ¿no? Va a estimular su receptor de proteína G en la membrana, que es del subtipo GS y que va a activar una adenilato ciclasa, ¿sí? Y esta adenilato ciclasa va a activar una proteína quinasa que va a actuar sobre unas gotitas de lípidos que se forman luego de que el LDL ingresa, ¿sí? Ingresa a la célula y esterifica, ¿sí? Esterifica por medio de una colesterol esterasa, esterifica el colesterol formando estas gotitas, estos droplets, como dice el libro, de colesterol, que se va a ir liberando primero a la mitocondria,
¿sí? Primero en la mitocondria, donde se va a producir la pregnolona, que ese es el primer paso, ¿no? Por la colesterol desmolasa se va a producir la pregnolona, y la pregnolona sale de la mitocondria, ¿sí? Sale de la mitocondria, y esta 17-hidroxipregnolona, todos los demás procesos que hemos visto, ¿sí? Todos los demás procesos que hemos visto se producen en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Hasta la 11-deoxicortisol, que vuelve a ingresar a la mitocondria, y es la mitocondria la que termina el último paso que hemos visto en la diapositiva anterior y que va a liberar el cortisol al plasma. Y es el cortisol libre, al igual que en el caso de la T3 y T4, es el cortisol libre el que va a tener un mecanismo de retroalimentación con la hipófisis anterior, que es la que secreta la ACTH, ¿no? Es la que secreta ACTH, que a su vez va a estimular a la corteza adrenal para secretar más cortisol y las otras hormonas que también se secretan también en la corteza adrenal, pero sobre todo cortisol, ¿no? Ese es el mecanismo de retroalimentación, es con el cortisol libre, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos todas las hormonas hipofisiarias anteriores, ¿no es cierto? Estimuladas por el tálamo, por la, ¿no? Okay, por el hipotálamo, las hormonas hipotalámicas, perdón. Ok, bien. Ya, esto lo pasamos. Ahora, vean cómo los efectos plasmáticos, los cambios plasmáticos de hidroxidipiandosterona cambian con la edad, ¿no? Tienen unos picos entre los 20 y los 30 años, las hormonas sexuales, los estrógenos y los andrógenos adrenales tienen un pico entre los 30 años, entre los 20 y 30 años, tanto en varones como en mujeres, que a partir de los 40 o 50 ya esta cantidad de estrógenos y andrógenos producidos por la corteza suprarrenal comienzan a caer considerablemente. La producción comienza a caer con la edad considerablemente. El cortisol y los glucocorticoides tienen, así como los mineralocorticoides, tienen un efecto sobre el volumen extracelular y por ende ayudan a regular la presión arterial a través de su acción sobre el túbulo y el glomérulo. El cortisol y los glucocorticoides tienen acción sobre el metabolismo directamente, incrementando la glucogenólisis, por ejemplo, y también tienen acción en lo que es síntesis de proteínas. Aquí lo que ven ustedes es cómo el cortisol puede incrementar algunas series, en realidad prácticamente la serie total, ¿no? La serie total, los polimorfos nucleares aumentan considerablemente, ¿sí? Y va a incrementar también un poco el número total de glóbulos rojos, porque es parte de su acción, ¿no? El cortisol, incrementar también las series celulares, facilitar la hematopoiesis. Ok, aquí la gráfica en realidad, lo importante de esto es que entiendan ustedes cómo la supresión de ACTH inmediatamente va a impactar los niveles de cortisol plasmático, ¿sí? Prácticamente casi siempre están, digamos, las curvas son muy parecidas, ¿no? Disminuye la ACTH, la secreción de ese ACTH, e inmediatamente también la secreción de cortisol se ve afectada, ¿no? Es bastante rápido. Y eso es lo que les hablaba hace un momento respecto a la fluctuación plasmática de ACTH a lo largo del día. Este es un ejemplo de un adolescente de 16 años, ¿sí? Pero vean cómo claramente en las mañanas hay un pico, ¿no? Hay un pico de ACTH que, digamos,
es a la misma hora que el pico de cortisol que presentan los pacientes, ¿no? Creo que por ahí no dice, pero acá está, bueno, este es el 11-hidroxicortisol, ¿no? Que es del cual se va a finalmente producir por el paso metabólico previo a la secreción de cortisol. Esto es todavía intramitocondrial, ¿no? Pero la secreción a lo largo del día es muy pareja, ¿no? Las curvas generalmente se mueven juntas. Y hay algunas situaciones clínicas, que van a modificar tanto la secreción de ACTH como de cortisol a lo largo del día, ¿no? Vean aquí cómo, es lo que les decía, ¿no? Cómo se mueven juntas, ¿no? En un paciente normal, durante la mañana hay una secreción de ACTH con su correspondiente pico de cortisol en las mañanas. Por el contrario, en las tardes hay una pequeña secreción de ACTH, igual corresponde con el cortisol plasmático. Cuando se inyecta dexametasona, por ejemplo, la dexametasona va a suprimir el eje, ¿no? Siendo la dexametasona también un corticoide de mediana potencia, va a suprimir el eje y va a suprimir la secreción tanto de ACTH y luego de cortisol. El estrés, por ejemplo, es lo que les mencionaba, por ejemplo, el estrés laboral o cualquier situación de estrés va a significar un pico de ACTH y un pico correspondiente de cortisol. Y así como algunas otras situaciones clínicas, como por ejemplo el síndrome de Cushing, que es hiperplasia adrenal, ¿sí? Esto sí es patológico, ¿no? Vean que aquí la correspondencia entre secreción de ACTH y cortisol se modifica. Lo interesante de la secreción de cortisol y de ACTH es que tienen un componente emocional vía el sistema límbico muy importante, ¿no? Que es lo que nos va a hacer responder fisiológicamente a las emociones como la alegría, la tristeza, todas aquellas, digamos, emociones que ustedes pueden nombrar, se van a algunas de ellas traducir para efectos fisiológicos como estrés, ¿no? Y el estrés, así como el ritmo circadiano o alguna herida, ¿no? Alguna herida, un choque, un golpe, etcétera, un accidente, lo que les mencionaba, van a activar a nivel del hipotálamo la liberación de CRH, la cual va a su vez desde el hipotálamo a activar a la hipófisis anterior a la secreción de ACTH, la cual a su vez va a viajar en sangre, las ACTH, hasta la corteza adrenal, donde se va a liberar cortisol, el cual va a tener sus efectos sistémicos y a la vez debe cumplir este efecto de retroalimentación negativa, inhibiendo la secreción de ACTH en la hipófisis anterior y también inhibiendo la secreción de CRH en el hipotálamo. O sea, recuerden que en realidad las glándulas adrenales es prácticamente un ganglio nervioso que ha perdido sus neuronas eferentes o postganglionares en realidad, ¿no? Solamente tiene las neuronas preganglionares y ha perdido las neuronas o las ramificaciones postganglionarias, convirtiéndose en un lugar secretor de hormonas. Esto nos lleva un poco ya a la traducción clínica de aquellos pacientes que han recibido de forma prolongada glucocorticoides, ¿no? Pacientes que reciben prednisona, dexametasona, hidrocortisona por alguna razón clínica que han sido prescritos, ¿no? Por alguna enfermedad. Y este cortisol, o mejor dicho, estos glucocorticoides van a suprimir el eje. ¿Sí? Van a suprimir el eje y la producción de cortisol va a disminuir considerablemente, inclusive
se puede suprimir hasta por completo, ¿sí? Se puede suprimir hasta por completo. Recién meses después de haber suspendido el tratamiento con glucocorticoides es que la glándula suprarrenal puede volver a activar su función, porque ocurre tiempo después que se sensibiliza. Hay algunos, o sea, los receptores, las glándulas suprarrenales, cuando recibimos altas dosis de glucocorticoides durante mucho tiempo, dejan de expresar los receptores de ACTH en su membrana, ¿sí? Entonces se vuelven insensibles a la ACTH porque ya no lo necesitan para poder tener los niveles de glucocorticoides en sangre que son necesarios, que están súper elevados. Entonces se dejan de expresar los receptores de ACTH en las células que secretan cortisol en las suprarrenales. Y al dejar de expresarse el receptor de ACTH, cuando se suspende el tratamiento con glucocorticoides, ¿sí?, se comienza a elevar otra vez la secreción de ACTH en la hipófisis anterior, pero esta secreción de ACTH no tiene ningún efecto inicialmente sobre las células que secretan cortisol en la corteza suprarrenal, hasta que casi, como pueden ver en el gráfico, 6 meses después se vuelven otra vez a expresar los receptores de ACTH, que permite que las células otra vez respondan a los niveles de ACTH para secretar cortisol. Ok, respecto a la aldosterona, entonces qué bueno que ustedes ya lo habían visto en otro morfo. Sobre todo recuerden de la aldosterona, que es, ¿sí?, además de producida en la zona glomerular de la corteza, ¿sí?, por esta acción enzimática que hemos visto al inicio de la clase, tiene también como estímulo de su secreción a la angiotensina 2, que es activada por renina. ¿Y cuál es su acción biológica? Principalmente, ¿sí?, incrementar la excreción de potasio y disminuir la excreción de sodio, ¿sí?, sobre todo. Y vean ustedes cómo aquí los niveles plasmáticos de electrolitos cambian en situaciones clínicas. Por ejemplo, en insuficiencia adrenal, en donde no hay secreción de estas hormonas que acabamos de ver, entre ellas la mineralocorticoide, que es la aldosterona, no va a haber ahorro de sodio, sino se va a excretar el potasio junto con el sodio, y hay una hiponatremia severa característica, ¿no? Y en el caso de hiperaldosteronismo primario, que es decir, que es una glándula por exceso de producción de aldosterona, hay una hipocalemia también severa porque se está excretando mucho potasio. ¿Qué situaciones clínicas pueden modificar la secreción de aldosterona? El trauma físico, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un trauma físico, una hemorragia, lo que necesitamos inmediatamente es ahorrar sodio, ¿no es cierto? Ahorrar sodio para incrementar la presión arterial media, ¿no? Así como la cirugía, la ansiedad va a permitir que se incremente la secreción de glucocorticoides. ¿Cómo estamos? ¿Qué cosas no afectan a la secreción de glucocorticoides? ¿Sí? El consumo incrementado de potasio, ¿sí?, el consumo bajo de sodio, no modifica ponernos de pie, cosa que sí ocurre con los glucocorticoides, ¿no? Por ejemplo, el cortisol y la adrenalina, sobre todo, y las catecolaminas, incrementan su secreción cuando estamos de pie, ¿no? En el momento que estamos echados baja, y en el momento que nos ponemos de pie incrementa la secreción de catecolaminas y también de glucocorticoides, cosa que no sucede aquí.
esta hormona que se llama DOCA, que es la dihidroxicorticoaldosterona, que es un primo hermano metabólico de la aldosterona, en realidad es solamente el 3% de los mineralocorticoides secretados en la zona glomerular. No tiene, como les digo, mayor acción biológica, excepto en alguna situación en donde se incrementa muchísimo su secreción. Es una enfermedad genética rara que incrementa mucho la secreción de este primo hermano de la aldosterona, pero vean que cuando esto ocurre, la retención, digamos, el escape de retención de sodio va a escapar, ¿no? Entonces el paciente le quitan la corteza, todas las suprarrenales, ¿no? Pero cuando está en presencia de esta hormona en un paciente que se le ha extirpado las glándulas suprarrenal, otra vez se logra escapar. Miren los valores de sodio, como luego de que se administra la hormona a dosis de 10 miligramos intramusculares cada 12 horas, se produce este efecto de la caída del sodio urinario de manera importante. ¿Qué más? Tienen que recordar que la secreción de corticoides, de cortisol sobre todo, mejor dicho, la secreción de cortisol es mucho más sensible a la ACTH que la aldosterona, ¿sí? Igual todo esto está dentro de los valores normales, pero tiene que haber mucha más secreción de ACTH para incrementar la secreción de aldosterona que la secreción de 17-hidroxicorticoide, que es el que se va a producir el cortisol, aumenta mucho más rápidamente con pequeñas cantidades de ACTH, ¿no? Y lo mismo, pero al revés, digamos, con la angiotensina 2. La angiotensina 2, por el contrario, estimula mucho la secreción de aldosterona y estimula muy poco, casi nada, la secreción de cortisol o corticosteroides, excepto allá a dosis bastante altas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto ya ustedes lo han visto. En el aparato glomerular, la renina es secretada, que va a ayudar a favorecer la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1, y la enzima convertidora de angiotensina, sobre la que actúan un montón de fármacos antihipertensivos, va a convertir la angiotensina, pues toda una familia, ¿no es cierto?, los IECAS, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual va a actuar sobre la parte glomerular, la capa glomerular de la corteza adrenal para secretar aldosterona, la cual va a disminuir la excreción de sodio y por ende de agua, ¿no?, a nivel renal, va a incrementar el volumen extracelular, y este incremento de volumen extracelular va a su vez producir algunas descargas de los nervios renales, produciendo esta retroalimentación negativa para que el aparato glomerular deje de producir tanto renina, ¿no? Y ese es el mecanismo de retroalimentación en cuanto a la renina, ¿no? Y vean cómo una dieta en sodio, puede regular la actividad de la renina plasmática y la aldosterona, ¿sí? Esta, digamos, en la línea del medio es una dieta normal, y ¿dónde estamos? Sodio. Y estas son acá están las ingestas de sodio, ¿no? Vean como una dieta baja en sodio, ¿sí? Una dieta baja en sodio inmediatamente va a ocasionar que la actividad plasmática de la renina aumente, ¿no? Aumenta la actividad plasmática de la renina, aumenta la actividad de la aldosterona con una dieta baja en sodio, estimulando que descienda la presión arterial. ¿Ya? Ok, los segundos mensajeros, entonces ahí hemos visto. Ok, el sodio, en cuanto a la regulación de aldosterona, el potasio lo que va a hacer es, va a permitir que se abran canales de calcio
para que favorecer la despolarización de la célula, y la ACTH va a tener un receptor de AMP cíclico a través de AMP cíclico, que es lo que va a activar la proteína quinasa para la producción a partir del colesterol, de toda esa cascada que hemos visto. Y el segundo mensajero de la angiotensina es el diacilglicerol, que va a activar una proteína quinasa C. Ya, revisen esto, chicos, síndrome de Cushing, por favor, que es un trastorno de la médula adrenal, de la corteza adrenal, con la correspondiente, ¿perdón? Síndrome y enfermedad de Cushing. ¿Ese es el caso clínico? ¿Es el caso clínico? Creo que sí. Sí. Porque sube de peso. Sí, ese es el caso clínico. Además. Bueno, chicos. Súper largo esto.